Ahora sabemos que un mol de moléculas, ¿cuántos gramos son? ¿Cuánto es un mol de moléculas en gramos? 110 gramos, porque lo acabamos de calcular. O sea que si yo pongo un mol de moléculas o pongo 110 gramos de X2 o 3, estoy diciendo lo mismo. Y si en un mol de moléculas tengo esto, en 110 gramos tengo también esto mismo. ¿Sí o no? O sea que todo esto ya no lo vamos a usar. ¿Sí? Acá yo lo copié para que lo tengamos, ustedes lo tienen, lo acaban de copiar, ahora lo saco, así no confunde. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Sí? Bien. Ahora, 3 moles de átomos de oxígeno. ¿Yo puedo saber cuántos gramos son? Sí, porque un mol de átomos de oxígeno, ¿qué masa tiene? ¿La puedo sacar de la tabla periódica? ¿Sí o no? ¿Cuánto da? ¿Sí o no? ¿Cuánto da esto? Un mol de átomos de oxígeno, ¿qué masa tiene en gramos? 16,00 gramos, perfecto. En realidad con 3 cifras significativas, 16,0. Si miran la tabla periódica con 4 cifras significativas, dice 15,99 gramos. Entonces, 3 moles de átomos de oxígeno, podemos sacar cuántos gramos son. ¿Cuántos gramos son 3 moles de átomos de oxígeno? Si un mol son 16 gramos, 3 moles, 48. 48 gramos. 48,0 si quieren, para ponerlo con 3 cifras significativas, gramos. Perfecto. Entonces, si en 110 gramos de X2 o 3 tengo 48 gramos de oxígeno, tengo que tener cuánto de X. La diferencia, porque en X2 o 3 lo que no es oxígeno es X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? 62 gramos de 62 X. gramos de X. Pero 62 gramos de X son 2 moles de átomos de X, porque lo teníamos acá arriba. Ah, 31. Entonces, un mol de átomos de X, 62,0 si quieren ponemos para que sea evidente, un mol de átomos de X tiene una masa de 31 gramos. Entonces voy a la tabla y ¿quién tiene una masa de 31 gramos? Es el mismo ejemplo que les decía Eli recién, van a encontrar el 30,97 del fósforo. Perfecto. X es el fósforo, que tiene masa molar redondeado 30,97 a 3 cifras significativas, 31,0. ¿Lo ven? El 30,97, si lo redondeamos con 3 cifras significativas, es 31,0. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda? Son 11:25. Si no tienen ninguna duda, 11:30 empezamos con gases. Mientras tanto, Eli, si querés ir buscando el power o lo que Sí, sea. sí, Entonces, ya lo si tienen tengo alguna acá. duda más, aprovechen a preguntar. Y si no, vayan al baño, despéjense, háganse un café con 8 cucharadas de azúcar, lo que sea, y vamos a empezar con gases. Sí. Si yo agarro un líquido, ¿los líquidos tienen forma propia? Tampoco. Se adaptan al Tam- recipiente.
Excelente. Los líquidos se adaptan al recipiente, ¿sí? ¿Qué cosas sí tienen tanto los sólidos como los líquidos, pero que no tienen los gases? Los líquidos tienen, los sólidos tienen forma propia. Los líquidos no, se adaptan al recipiente, y los gases tampoco, no tienen forma. Los sólidos y los líquidos, lo que sí tienen es volumen propio, ¿sí? Yo acá tengo, no sé, medio litro de agua, ¿sí? Si yo este medio litro de agua, que lo tengo en una botella, lo paso, no sé, a un balde, va a tomar la forma del recipiente, pero va a seguir siendo medio litro de agua, ¿sí? O sea, el volumen de un sólido y de un líquido es propio de la sustancia, de la cantidad de sustancia que tengo. Justamente como los gases son compresibles, yo puedo poner la misma cantidad de gas en distinto volumen, más expandido o más comprimido, ¿sí? Lo que me decían al principio, los gases no tienen volumen propio, ¿sí? Los sólidos y los líquidos sí, los gases no. Entonces, resumiendo todo esto que acabamos de decir, ¿sí? Los gases, que es lo que nos interesa en esta unidad, no tienen ni forma ni volumen propio. O sea que van a tener forma y volumen ¿de quién? Del recipiente que los contenga, ¿sí? Tienen forma y volumen propio los sólidos, los líquidos tienen volumen propio, pero no forma propia, ¿sí? ¿Qué otra característica tienen los gases? Bueno, lo que me dijeron ustedes, pueden comprimirse, y si los puedo comprimir, también puedo hacer la contraria, los puedo expandir. Por eso lo de que no tienen volumen propio, toman el volumen del recipiente, ¿sí? ¿Qué me estuvieron diciendo? Me dijeron recién hace un rato también que las moléculas estaban muy separadas y que se movían libremente por el recipiente, por eso había que taparlo, ¿sí? Las moléculas se mueven en todo el espacio que yo les dé, que es el recipiente. Por eso hay que taparlo, porque si no lo tapo, dicen, ah, puedo salir de acá, ¿sí? Y a ver si me la dicen ustedes esta. ¿Cómo va a ser la densidad de un gas comparada con la de un sólido y un líquido? ¿Va a ser más chica? ¿Va a ser más grande? Menor. Va a ser mucho menor. Acuérdense que densidad era masa sobre volumen. Si en un gas las moléculas están muy separadas, la masa va a ser pequeña, pero el volumen va a ser muy grande. Entonces la densidad de un Perdón, gas, ¿el gas tiene masa? ¿sí? Las moléculas de gas tienen masa. Ah, ¿Nunca hicieron el ok. experimento de un globo que lo ponían y pesa? Sí, el gas tiene No. masa. Sí, ese experimento es de la primaria, chicos, que inflan un globo y lo cuelgan de un palito, como si fuera una balanza, la balanza de la justicia que tiene dos palitos, ¿sí? En un palito no en un platito no pones nada, en otro pones un globo, y en la del globo pesa, ¿sí? Todo tiene masa, ¿sí? Viendo recién de serie 5, nunca hablamos si eran gases o no. Cada Bueno, molécula tiene masa y lo estuvimos viendo, la podemos calcular, ¿sí? Sí, me acordé tarde de eso. ¿Por qué, por qué parece que los gases no? Porque lo que tenemos justamente son las moléculas muy separadas entre sí. ¿Qué es lo que tienen muy bajo? Que ahora lo vamos a ver en un ratito, la densidad del gas es claro, muy baja. Pero masa tiene siempre, claro, ¿sí? Porque cada molécula tiene masa como la estuvimos viendo recién. Entonces, cuando juntamos muchas moléculas, tenemos una cantidad de masa que podemos medir, ¿sí? totalmente. Sí, sí, tienen. Lo que pasa es que para tener el mismo número de moléculas que yo tengo acá en esta botella de agua, de gases necesito un volumen inmenso, ¿sí? Para compararlas. Entonces, por eso nos da esa sensación de que los gases no pesan. Pesan, pero son tan poco densos que conseguir la misma masa requiere un volumen muy grande, ¿sí? Bueno, estas características de los gases, ¿sí? Sobre todo el hecho de que las moléculas estén muy separadas, ¿sí? Y no interactúan entre sí, hace que los gases se comporten todos de forma muy similar. O sea, a mí no me va a importar quién es el gas, ¿sí? No importa si lo que tengo en estado gaseoso es dióxido de carbono, hidrógeno, helio, argón, trióxido de azufre, no importa qué gas tengo adentro de un recipiente, porque los gases se van a comportar todos de forma muy similar. La diferencia en el comportamiento de las sustancias viene de sus interacciones. Y si en los gases no hay interacciones, no hay diferencia.
¿Lo ven eso? Entonces, el hecho de que las moléculas estén tan distantes entre sí y que no interaccionen, hace que los gases se comporten solo según la movilidad de las moléculas. Entonces, no importa qué sustancia gaseosa tenga yo, helio, oxígeno, nitrógeno, argón, dióxido de carbono, no importa, todas se van a comportar igual. Es una gran diferencia con sólidos y líquidos, en donde la interacción entre las moléculas hacía mucha diferencia. ¿Se acuerdan que Así se habíamos pueden visto? mezclar entre sí. Claro, se pueden mezclar entre sí. Y lo que pasa es más increíble. Cuando vos pones varios gases en el mismo recipiente, los gases no se enteran que está el otro. Vamos a ver una analogía de escala. ¿Sí? Un recipiente de este tamaño, ¿sí? Para un gas, es como para una persona todo el territorio de la Argentina. Entonces yo tiro 10 personas en todo el territorio de la Argentina. ¿Se chocan entre ellas? Tiro una en Jujuy, la otra en Córdoba, la otra en Chubut, la otra en Salta, la otra en Santa Cruz, una en provincia de Buenos Aires, dos en Entre Ríos. ¿Se van a encontrar? No. ¿En algún momento? Quizás en algún momento, pero sería bastante difícil, ¿no? Y si en lugar de tirar 10 Sí. personas, tiro 50, todas esparcidas por todo el territorio de la Tampoco. Argentina. Tampoco. ¿Por qué? Porque es mucho espacio para poca gente. El espacio que ocupa una persona dentro del es muy pequeño, ¿sí? Bueno, eso le pasa a los gases. Yo pongo varios gases en un recipiente y ninguno se entera que esté el otro. Tienen tanto espacio libre que nunca vieron que había otro gas. Ni siquiera llegan a ver a las otras moléculas que hay de ellos mismos, ¿sí? Bueno, esto hace que las propiedades de los gases sean muy particulares, ¿sí? ¿Y cómo voy a estudiar esas propiedades? Bueno, hay 3 variables macroscópicas, o sea, 3 variables que nosotros vamos a ser capaces de medir, ¿sí? Que nos van a dar información de cómo se está comportando el sistema a nivel microscópico. ¿Sí? Entonces yo voy a medir una variable macroscópica y voy a relacionar esa variable con un comportamiento de las moléculas del gas en el recipiente. ¿Estamos? Entonces, las 3 variables macroscópicas que vamos a estudiar y que van a describir al sistema gaseoso son la presión, el volumen y la temperatura. Bueno, nos vamos a sacar de encima la parte más aburrida, que es estas 3 variables. Vamos a ver en qué unidades las vamos a medir y qué significan. ¿Sí? A estas 3 variables juntas las vamos a llamar variables de estado. ¿Sí? Y ya que estamos, les cuento algo. ¿Sí? Es muy común, ¿sí?, estudiar los gases siempre en las mismas condiciones de contorno, ¿sí? Siempre a la misma presión y a la misma temperatura, para que los experimentos sean comparables entre sí. ¿Estamos? Entonces, por una cuestión de estandarización, van a ver que muchas veces con gases se trabaja a una atmósfera, que ahora vamos a ver por qué, y a 0 grados centígrados. ¿Sí? A esas condiciones de trabajo, que son las más comunes, nosotros las vamos a llamar condiciones normales de presión y temperatura. Y se abrevia CNPT, condición normal de presión y temperatura. ¿Sí? Primera letra de cada palabra. ¿Qué significa cuando lean esto en un ejercicio? Estamos en CNPT, estás a una presión de una atmósfera y a una temperatura de 0 grados centígrados, o ahora vamos a ver lo que es lo mismo, 273 Kelvin. Esto se los pongo acá para que ya les quede como una información. ¿Sí? Bien, vamos a analizar cada una de estas variables de estado por separado. ¿Sí? Primero, la presión. ¿Qué es la presión? ¿Sí? Desde el punto de vista de la física, presión es fuerza sobre superficie. ¿Sí? Es la fuerza que yo aplico sobre una superficie. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la vamos a escribir? Presión es En fuerza sobre área o pascales. superficie. En pascales. Bueno, pascal es la unidad oficial de la presión en el sistema internacional.
¿sí? Porque Pascal viene de escribir la fuerza en Newton, que es la unidad más común de fuerza, y el área o superficie en metro cuadrado, metro por metro, para describir la superficie, ¿sí? Newton sobre metro cuadrado es Pascal, ¿sí? Esta es la unidad del sistema internacional. El tema es que para las presiones que nosotros medimos en la vida cotidiana, el Pascal es una unidad muy poco práctica, ¿sí? Porque es una unidad muy chiquita. Entonces yo tengo que medir muchos pascales para tener una presión como la que tenemos en este momento en nuestra vida, ¿sí? Entonces, una unidad mucho más cómoda, porque me da números más fáciles de manejar, es la atmósfera. ¿Qué es la atmósfera? Es la presión que ejercen los gases de la atmósfera. O sea, la fuerza, peso de todos los gases de la atmósfera sobre la superficie terrestre tomada a nivel del mar. ¿Por qué a nivel del mar? Porque si acá está el nivel del mar, ¿sí? Y yo miro la presión de la atmósfera, tengo que medir todos estos gases. Ahora, si estoy arriba de una montaña, los gases que hay son menos. Entonces está tomado a nivel del mar, ¿sí? Entonces, la atmósfera va a ser la presión de los gases terrestres sobre la superficie de la Tierra a nivel del mar, ¿sí? La presión que ejercen los gases no varía mucho en la atmósfera de un día al otro, es bastante estándar. Por eso es una buena medida, ¿sí? Una atmósfera equivale a 101.325 pascales. Por eso el pascal es una unidad poco práctica. Necesito muchos pascales para medir la presión atmosférica, ¿sí? Y la otra unidad que vamos a usar es el torr o los milímetros de mercurio, ¿sí? Torr o milímetros de mercurio vienen de un experimento que hizo un físico italiano, Evangelista Torricelli, ¿sí? En donde lo que hizo fue, agarró un plato hondo, imagínense el plato hondo de la cocina, y lo llenó de mercurio, ¿sí? Agarró una columna de vidrio de 1 metro de longitud, se mandó a hacer una columna de vidrio, un tubito de vidrio, de 1 metro de longitud y 1 centímetro de diámetro, chiquitito, finito y largo el tubito que hizo. Y también lo llenó de mercurio, ¿sí? Hizo algo que es re sanito, llenó el tubo de mercurio, le puso un dedo en la base, lo tapó y lo puso sobre el plato, ¿no? Entonces acá sobre este plato puso el tubo, ¿sí? Y ese tubo estaba lleno de mercurio, hasta arriba, ¿sí? Y cuando le sacó el dedo, ¿qué pasó? El mercurio que estaba en este tubo empezó a bajar, a descender el nivel del mercurio en el tubo. A ver si puedo borrar solo este cachito. ¿Hasta cuándo descendió el mercurio por este tubo? ¿Sí? Mercurio descendía por acá en el tubo. ¿Hasta cuándo? Hasta que la presión que ejercía el mercurio acá para descender se equiparó con la presión que ejercía la atmósfera sobre el mercurio del plato, ¿sí? Cuando las dos presiones se equiparan, el mercurio del tubo ya no puede seguir bajando porque la presión sobre el plato es la misma. Si no, si la presión sobre el plato fuera mayor, el mercurio subiría por el tubo, ¿sí? Bueno, resulta que este mercurio bajó hasta una altura de 760 milímetros. Y como lo que había dentro del tubo era mercurio, acuérdense que este tubo tenía 1 metro de alto, o sea, 1000 milímetros, ¿sí? Cuando todavía quedaban 760 milímetros de mercurio, ese mercurio equivalía a la presión de la atmósfera, ¿sí? Por eso, una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, también conocido como 760 Torr o Torricelli, en honor al físico que hizo este experimento, ¿sí? Y ya les dije que una atmósfera eran 101.325 pascales, o también 1013,25 hectopascales, o sea, corrida 2 unidades, ¿sí? Si escuchan el clima, la meteorología en la radio a la mañana,
En general la presión la dan en hectopascales. No sé, capaz que es una cuestión de vieja, pero bueno, la radio de la mañana te daba la temperatura y la presión siempre la daba en hectopascales. ¿Sí? Bueno, estas unidades que están ahí marcadas, se las tienen que saber. ¿Sí? Si les dan la presión en pascales, en torrichelis, en atmósferas, y se las piden que las pasen a otra unidad, tienen que poder hacer el pasaje de unidades, y tienen que salirles así, fácil y hongo. ¿Sí? Así que estas las tienen que aprender. Bueno, esta es la primera variable de estado, la presión. Vamos con la segunda variable de estado que nos va a importar, la temperatura. ¿Sí? ¿En qué medimos la temperatura en la vida cotidiana, chicos? ¿Qué unidad usamos? Centígrados. Grados centígrados. Muy bien. ¿Sí? La temperatura nos da una medida del estado térmico del sistema, ¿sí? De la energía térmica que tiene el sistema. ¿Sí? La escala centígrada, que es la que usamos en la vida cotidiana, ¿sí? Es una escala inventada. ¿Alguna vez se preguntaron por qué la casualidad, qué casualidad, ¿no? Que el punto de fusión del agua vale justo 0 grados centígrados, 0 redondito, qué lindo número, y el punto de ebullición del agua vale 100 grados centígrados, también un hermoso número redondo. Bueno, eso no es ¿Está casualidad, inventado? está inventado. ¿Qué dijeron? Uy, muchachos, miren, a esta temperatura el agua se nos congela. Y si yo le doy calor, 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 a esta temperatura el agua hierve. Uy, miren qué bien. Bueno, ¿sabes qué? A la temperatura a la que el agua se congela, le vamos a decir que vale 0. Esto es 0. Y a la temperatura a la que el agua hierve, eso es 100. Eso le decimos 100. ¿Sí? Y la diferencia de temperatura que nos queda entre esas dos, la partimos en 100 cachitos chiquititos, cada uno igualito, y cada uno de esos le decimos 1 grado centígrado. De 100, centígrado, 100 grados. Lo partimos en 100. Inventada. ¿Los termómetros están hechos al azar? No, no están hechos al azar. Ojo, una cosa es inventar, otra cosa es hacer las cosas al azar. Al azar sería, yo le digo a la temperatura de hoy 100, y a la que hay mañana le digo 20. Eso es azar. Esto Bueno, no es sí. azar. La temperatura a la que el agua se congela siempre es la misma. El agua siempre congelaba a la misma temperatura. O sea, necesita la misma energía térmica para congelar. Y a eso lo llamo 0. Le doy un nombre consistente. ¿Sí? La temperatura a la que el agua hierve siempre es la misma. Siempre es 100. ¿Sí? A eso lo llamo 100. Le podrían haber dicho 1000 y dividir a los pedazos y dividir a la diferencia en 1000 pedacitos iguales. ¿Sí? O sea, la escala centígrada se hizo. La diferencia entre el punto de fusión y el de ebullición del agua, eso me da un rango de temperaturas, a ese rango lo divido en 100 y a cada una de esas unidades la llamo 1 grado centígrado. Pero una vez que yo establecí el principio y el fin de mi rango y lo parto en 100 pedazos iguales, eso no es azar, eso es orden. Es orden creado, o sea, yo forcé ese orden. Pero una vez que lo creo, soy consistente. ¿Sí? Los termómetros, ¿qué tienen? Tienen, en general, los termómetros hogareños, ¿sí? Que están pensados para medir la temperatura del cuerpo humano, van de 30 a 40, 41 grados. O sea, tienen un rango de 5, de 34 creo que a 40 van. Tienen un rango de 5 o 6 grados. Pero 5 o 6 grados según esa definición. 5 o 6 de esas unidades que vienen de la escala del agua. ¿Sí? ¿Por qué es importante que esta escala esté inventada? Está inventada en función del agua, que es una sustancia barata, económica, no tóxica, simple para que todo el mundo consiguiera. Piensen que las mediciones de temperatura se vienen haciendo desde hace siglos. Entonces necesitábamos algo a lo que todo el mundo tuviera acceso. ¿Sí? Por eso la escala centígrada, porque está basado en el agua, algo económico, barato, abundante, no tóxico, a lo que todo el mundo tenía acceso. ¿Sí? Cuando comienza el estudio de los gases, en el 1600, 1700, lo que se llama la química neumática, que es el estudio de los gases,
se dan cuenta de que esta escala centígrada, que se inventó en función del agua, cuando tienen que hacer cuentas numéricas con las temperaturas de los gases, siempre les da un desfasaje. Hay que agregarle siempre un factor, porque si no, no les da el cálculo, ¿sí? Pero siempre hay que agregarle el mismo factor. Entonces, el estudio de los gases reveló que hay una escala de temperatura que es intrínseca a la naturaleza, no inventada, intrínseca a la naturaleza. ¿Por qué? ¿Qué sería el cero de temperatura? Cero de temperatura sería la ausencia total de temperatura, ausencia total de calor. Y no deberían existir números negativos. En la escala centígrada sí hay números negativos. Yo puedo un día de hace mucho, mucho frío, me fui a Bariloche a pasar el fin de semana, está la nieve, despertarme a la mañana y que haya -5 grados centígrados. ¿Sí? Porque el 0 grados centígrados no es la ausencia total de temperatura, es simplemente la temperatura a la cual el agua congela. ¿Sí? Entonces, este estudio reveló que hay una escala absoluta de temperaturas en la naturaleza, en donde su cero representa la ausencia total de calor. A esa escala absoluta se la conoce como escala Kelvin. Y lo que tiene de característica interesante es que está desfasada respecto de la escala centígrada. Donde la escala centígrada es la que nosotros inventamos con el agua, tiene el 0, la escala Kelvin tiene el 273. Y el 0 de la escala Kelvin, la ausencia absoluta de calor, representa el -273 de la escala centígrada. O sea que la escala centígrada puede tener temperaturas negativas, pero hasta -273. O sea, ¿existe el -8 grados centígrados? Sí, un día que hace mucho frío a la mañana puedo llegar a tener esa temperatura. El -20, el -30, sí. Existe hasta -273. No existe el -274, porque eso sería menos que nada de calor. ¿Se ve eso? Estas escalas están desfasadas entre sí. Entonces, ¿cómo pasamos de una escala a la otra? Sumando o restando 273 según sea necesario. ¿Sí? Para pasar de la escala centígrada a la escala Kelvin hay que sumar 273. Y si yo quisiera hacer al revés, pasar de Kelvin a centígrado, habría que restar 273. Están corridas las escalas. ¿Estamos? Anótense el pasaje de temperatura. La cuenta es fácil, pero hay que hacerlo. Y mientras se anotan el pasaje de temperatura, entre Kelvin y grados centígrados, lo remarcan con fluorescente, le ponen estrellitas, corazoncitos y se anotan al lado en el cuaderno. Nunca, jamás hacemos cuentas con grados centígrados. La temperatura en todas las cuentas va en Kelvin. Repito, nunca, jamás hacen una cuenta con una temperatura en grados centígrados. Las cuentas que requieren temperaturas necesitan la temperatura en Kelvin. ¿Todo lo anotaron? Hablando de gases nomás, ¿no? En realidad va para todo. Ah, bueno. Nunca, las únicas, acá, bueno, empezamos, los ingenieros tienen un montón de fórmulas, Álvaro es ingeniero, así que no me va a dejar mentir acá. Hay un montón de fórmulas de ingenieros que están pensadas para que pongas la temperatura en grados Fahrenheit o en grados centígrados. Pero en general ahí lo que están calculando no es temperaturas, sino diferencias de temperatura. Y eso sí lo podés hacer. Pero si vos tenés que usar una temperatura, ¿qué temperatura hay hoy? Y con eso tengo que hacer una cuenta, tiene que estar en Kelvin. Tiene que estar en Kelvin. No te sirve en grados centígrados. Salvo que tengas una fórmula específica. ¿Sí? Y como les está diciendo Álvaro en el chat, van a usar la temperatura solo en gases. ¿Sí? Y en gases sí o sí tiene que ir en Kelvin. ¿Sí? En otros temas, sobre todo
los ingenieros tienen muchas fórmulas en las que va en Fahrenheit, ¿sí? Pero eso lo van a ver el día que tengan que ver ingeniería industrial, ¿sí? Ahí peléense con los grados Fahrenheit en otro momento, porque hay muchas cosas que están en unidades imperiales. Acércate más que no te escucho, Álvaro. La escala Fahrenheit también es una escala arbitraria, igual que la Celsius, Sí. y hay una escala absoluta dividida como el Fahrenheit, que se llama Rankine, Mm, que es análogo el termómetro en Rankine y en Fahrenheit al Celsius y Kelvin acá. No lo van a usar claro, nunca, salvo que hagan alguna cosa muy específica de eso. Acá no. claro. No. No, y tampoco nosotros no vamos a explicar grados Fahrenheit, porque nosotros no trabajamos con grados Fahrenheit. Si vieron el pasaje de Celsius a Fahrenheit en el colegio, felicitaciones, yo nunca me lo acuerdo, no lo vamos a usar. ¿Sí? Los datos en los problemas van a estar en Kelvin, buenísimo, porque ya me lo dan en la unidad que lo necesito, o en grados centígrados y lo pasan a Kelvin. Ya está. Es por 9 quintos más 32 el pasaje. ¿No? Nunca me acuerdo. ¿Viste? Ese es uno que el pasaje. Cada vez que lo necesitaba en el colegio lo tenía que estudiar el día que lo necesitaba para el examen, pues es uno que siempre me pareció re arbitrario. ¿Estamos? Bien. Para la temperatura la cortamos acá. ¿Qué unidad, qué magnitud de estado nos faltaba? ¿Sí? Nos falta el volumen. Bueno, y acá alguien me puede decir que una de las primeras cosas que yo dije es que los gases no tenían volumen propio. Entonces, cuando yo hablo del volumen de un gas, en realidad, lo que estoy hablando es del volumen del recipiente que contiene al gas, porque el gas no tenía volumen propio, lo primero que dijimos, no tiene volumen propio. ¿Qué tiene? Toma el volumen del recipiente, ¿sí? Y puede expandirse y comprimirse, o sea que el volumen no es intrínseco al gas, es el del recipiente. Entonces, cada vez que hablemos del volumen de un gas, en realidad estamos hablando del volumen del recipiente que lo contiene, ¿sí? Y lo interesante es cómo es ese recipiente. Bueno, acuérdense qué es lo que hice en el dibujito, que es lo primero que hice con el dibujito del gas, lo tapé. O sea que el recipiente tiene que ser cerrado. ¿Para qué? Para que los moles de gas, acuérdense que N representaba los moles de gas, los moles de gas en el recipiente sean constantes, ¿sí? Porque si no, si yo dejo el recipiente abierto, está entrando Va y saliendo restando. gas del recipiente. Ah, ¿Cómo? pensé que iba a estar restando, no entrando y saliendo. Es que yo no, si yo dejo destapo un recipiente con gas adentro, el gas que está dentro del recipiente puede salir, puede quedarse, pero puede salir. Y alrededor mío, en este momento, hay gas. Yo estoy respirando, yo respiro aire e inhalo. Y en el aire que respiro, ¿qué hay? Nitrógeno, oxígeno. O sea, alrededor nuestro todo el tiempo hay gases. Esos gases podrían entrar al recipiente. ¿Sí? Yo tengo acá una botella, esta parte tiene agua, pero esta parte que tiene vacío, no, tiene aire. Acá adentro hay oxígeno, hay nitrógeno, hay dióxido de carbono, espero que no haya monóxido de la estufa. Hay los gases que me están rodeando a mí adentro también de ese recipiente. Como este recipiente está abierto, los gases se están intercambiando. Si yo lo cierro, el gas que está acá adentro ya no se intercambia más con el ambiente. Por eso tiene que estar ¿Y cerrado. si lo das vuelta? El líquido más Sigue, denso abajo y el gas arriba, pero sigue ahí. porque en biofísica vi que en la experiencia de Torricelli, lo vi de nuevo, cuando dio vuelta el tubito, había vacío. Y yo le dije, pero ahí no hay gases del mercurio No, y... pero ahí había vacío, ¿por qué? Porque los gases, ¿cómo iban a entrar? O sea, él llenó el tubo de mercurio y ahí sí se hizo un vacío, porque no había gases adentro. El tubo estaba lleno y ahí se hizo vacío. O sea, Sí, hubiera habido gases si Torricelli hubiera, en lugar de llenado el tubo, los 1000 mililitros de mercurio, hubiera llenado 900 y dejó 10 con gas. ah, Entonces ahí sí ya, hubiera habido gas, pero en un espacio más grande. ¿Sí? Por eso el gracias. experimento tenía vacío ahí. Sí, es correcto lo que te dijeron, estaba bien. ¿Sí? Bien, ¿qué otra característica tiene el recipiente? ¿Cómo es este recipiente? Este recipiente es un recipiente rígido. Rígido quiere decir
que tiene un volumen y siempre tiene el mismo, ¿sí? Un recipiente rígido es un recipiente que tiene un volumen constante, ¿sí? Siempre el mismo volumen. Nosotros podemos tener recipientes en donde el volumen cambie, que no sea siempre el mismo, ¿sí? Un recipiente que puede cambiar su volumen es lo que llamamos un recipiente flexible, o un recipiente con tapa móvil o un recipiente con pistón. Un recipiente flexible, para que lo tengan en sus cabezas, es un globo. Según cuánto lo inflan, cambia de tamaño. ¿Se lo imaginan en sus cabezas? Un recipiente flexible sería un globo. Un recipiente con tapa móvil o con pistón sería una jeringa. Según si yo subo o bajo el pistón, el volumen que tengo cambia. ¿Estamos? Eso sería un recipiente con volumen variable. Esto se los digo para que vayan leyendo los datos de los ejercicios, ¿sí? Los primeros ejercicios les van a aclarar que el recipiente está cerrado, en general. Después dejan de aclararlo, porque si el recipiente no está cerrado, no puedo hacer nada. O sea, si estoy trabajando con gases, el recipiente tiene que estar cerrado, porque si no, no sé cuánto gas hay en cada momento. Podría estar entrando y saliendo como Pancho por su casa. ¿En qué unidades vamos a medir el volumen? Bueno, hay muchas unidades para medir volúmenes, ¿sí? Yo les voy a poner acá las más comunes, ¿sí? En general, vamos a medir en litros, mililitro, y la relación es 1 litro son 1000 mililitros, centímetro cúbico, y la relación es que 1 mililitro es 1 centímetro cúbico, por lo tanto 1000 mililitros son 1000 centímetros cúbicos, y 1000 centímetros cúbicos equivalen a 1 decímetro cúbico. Fíjense que entonces 1 litro es lo mismo que 1 decímetro cúbico. Estas son todas igualdades, las que están viendo ahí. Son todas equivalencias. ¿Sí? ¿Qué sacan de acá? Mililitro y centímetro cúbico son la misma unidad, es intercambiable. Decir 1 mililitro es lo mismo que decir 1 centímetro cúbico. Lo mismo litro y decímetro. 1 litro es 1 decímetro cúbico. Y las otras hay una relación de 1000. Anótense esta porque de nuevo la van a necesitar. Ya anótensela porque vamos a hacer algún ejercicio ahora y lo van a necesitar. ¿Estamos? Estas tres variables de estado, ¿sí?, nos permitieron generar una teoría que es lo que se llama la teoría cinético-molecular. Yo les dije que vamos a relacionar estas variables macroscópicas con comportamientos microscópicos de los gases. ¿Sí? Entonces, para nosotros, los gases eran moléculas discretas. ¿Se acuerdan que los representábamos como bolitas? ¿Sí? Esas bolitas estaban muy separadas, no interactuaban entre sí. No hay fuerzas de interacción entre ellas. Esto ya lo estuvimos diciendo, yo ahora lo estoy retomando. Yo les dije que hoy iba a ser un poco repetitivo. ¿Sí? Y ahora esta quizás un poco nueva. Vamos a considerar que todos los gases son más o menos del mismo tamaño. ¿Por qué? Imagínense que yo tengo una pelota de fútbol y una pelota de tenis. Si las pongo una al lado de la otra, pegadas, ¿son del mismo tamaño? Pelota de fútbol, Sí. pelota de tenis. ¿Son del mismo No. tamaño? No. No. Ahora, el tamaño me va a importar, esas diferencias de tamaño me van a importar cuando las pelotas esas estén juntas. Imagínense que yo agarro la pelotita de tenis y la llevo al Pucará de Tilcara, en Jujuy. Agarro la pelota de fútbol y la llevo a Península Valdés, con los pingüinos. Y tengo que medir la distancia entre ellas. ¿Va a importar si estoy midiendo la distancia desde el borde de la pelota o desde el centro? ¿Me va a cambiar en algo la distancia que hay entre la pelota de tenis en Tilcara y la pelota de fútbol en Península Valdés? No. No. ¿Qué es lo que está pasando? Es verdad que una pelota de fútbol y una pelota de tenis no tienen exactamente el mismo tamaño, pero la diferencia de tamaño que tienen es irrelevante, es despreciable si pongo una en Jujuy y la otra en Chubut.
porque la distancia que hay entre ellas es muy grande. Lo mismo pasa con los gases. Obviamente que no van a tener todos exactamente el mismo tamaño, pero la diferencia de tamaño va a ser despreciable comparada con la enorme distancia entre las moléculas. Moléculas, las voy a considerar todas del mismo tamaño, porque cuando yo vea la pequeña, ínfima diferencia de tamaño comparada con la distancia, voy a decir, no, esto no importa, son todas iguales. ¿Estamos? ¿Entiende la diferencia? ¿Por qué despreciamos las diferencias de tamaño? La distancia es tan grande que no nos va a importar. Perfecto. Sigamos un poquito con esto de la teoría cinética molecular, ¿sí? En los gases, las moléculas no es que están suspendidas en el aire, sino que están en constante movimiento. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de movimiento, habíamos hablado que hay dos tipos de movimiento. Un movimiento es la vibración, yo estoy en el lugar y me muevo vibrando, ¿sí? Y otro es la traslación, yo me muevo de un lugar a otro. Esto es trasladarme, me muevo de un lugar a otro. Vibrar es estar en el lugar haciendo un movimiento ínfimo, pero siempre quieto. En los sólidos predominaba el movimiento vibracional. ¿Por qué? Porque no podían moverse porque estaban rodeados de otras moléculas. Es como estar en un colectivo lleno. Estoy aplastada en el lugar. Si tengo frío, ¿qué hago? Empiezo a saltar en el lugar porque no tengo dónde ir. Y otra cosa es estar en un espacio abierto. Si tengo frío, ¿qué puedo hacer? Y correr, porque tengo espacio para mover. En los gases, el movimiento que predomina es el traslacional. Se mueve. ¿Cómo se mueven los gases? En línea recta. ¿Hasta cuándo? Hasta que se chocan con algo. La molécula de gas se mueve en línea recta, se mueve en línea recta hasta que se choca con la pared del recipiente. Cuando se choca con la pared del recipiente, lo que hace es rebotar. ¿Sí? Lo más visual que se me ocurre para que se imaginen esto es, ¿alguna vez vieron, no sé si ahora lo siguen publicando o no, esto ya es la vejez, Álvaro, ¿vieron cuando hacen la lotería, el loto, que tienen esa como una cosa de cristal en donde están las bolitas con los números todas flotando con aire y que se mueven para todos lados? Imagínense eso. ¿Sí? No sé, creo que lo da Crónica o ATC, uy Dios mío, la vejez, Canal 7, ya no miran eso. ATC, sí. Argentina Televisora Color, chicos. Ahí es donde me sacan la edad. Bueno. Yo me estaba jubilando. No, todavía no, me quedan unos años más de trabajo. Bueno, si no, hay una simulación que les podemos subir para que se imaginen esto. Pero el movimiento es en línea recta y al azar. ¿Hasta cuándo? Hasta que chocan y ahí rebotan. Y cuando rebota se sigue moviendo en línea recta. ¿Sí? Las colisiones de las moléculas son colisiones siempre elásticas. No sé si lo vieron en física, pero quiere decir que se conserva la energía. O sea, la molécula viene con una energía, choca y sigue con la misma. ¿Por qué me importa que se conserve la energía? Bueno, porque en realidad la energía que van a tener estas moléculas es energía cinética. ¿Sí? No sé si se acuerdan de la fórmula de la energía cinética, pero la energía cinética era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Y esa energía cinética va a ser proporcional a la temperatura. ¿Sí? O sea, vamos a decir que la velocidad con la que se mueven las moléculas de un gas, para el gas la masa va a ser constante, ¿sí? Va a ser proporcional a la temperatura. Directamente proporcional. O sea, cuando yo tenga más temperatura, voy a tener más energía cinética. Cuando tenga menos temperatura, voy a tener menos energía cinética. ¿Sí? Entonces uno podría pensar que a temperaturas altas los gases se mueven rápido. A temperaturas bajitas, los gases se mueven despacito. ¿Sí? Y si están a la misma temperatura, todas las moléculas se van a mover a un promedio de la misma velocidad. Y no importa si son o no del mismo gas. Si yo tengo en un recipiente oxígeno a 20 grados centígrados y en otro recipiente tengo dióxido de carbono a 20 grados centígrados, la velocidad promedio con la que se mueven las moléculas en los dos recipientes va a ser la misma. ¿Sí? Acuérdense, no depende de qué gas tengo porque no hay interacciones. ¿Vamos? Entonces vamos a tener que la temperatura nos está
dando una idea de a qué velocidad se mueven las moléculas. ¿Sí? Entonces, fíjense, acabamos de relacionar la variable macroscópica temperatura con la velocidad con la que se mueven las moléculas del gas. ¿Sí? Más temperatura, más velocidad. ¿Qué otra variable macroscópica medimos? La presión. Bueno, ¿qué era la presión? Fuerza sobre superficie. ¿Qué fuerza y qué superficie? Bueno, si las moléculas de gas se mueven en el recipiente hasta que chocan con las paredes, la fuerza es la fuerza con la que chocan las moléculas del gas contra las paredes del recipiente. Y las paredes del recipiente van a ser la superficie. ¿Sí? Entonces, la presión que hay en un recipiente va a estar causada por los choques de esas moléculas de gas contra el recipiente. Cuantos más choques, más presión. ¿Sí? ¿De qué va a depender entonces la presión? La presión va a depender de cuántas moléculas Volumen de y gas. temperatura. Va a depender del volumen, muy bien. Va a depender de la temperatura y va a depender de una más, que era la que les estaba diciendo. Densidad, no. Anda por ahí. Mm, En realidad depende masa. de los moles. Más que, Ah, no, la masa podría variar de gas en gas, los moles. ¿Sí? Cuantas más moléculas haya en un recipiente, más choques va a haber. A ver, si yo en este recipiente pongo 10 moléculas, voy a tener unos choques. Si pongo 100, voy a tener más choques. ¿Se ve eso? Si en el mismo volumen yo cada vez pongo más moléculas, voy a tener más choques. Por más que estén moviéndose a la misma velocidad y choquen con la misma fuerza. Tengo más moléculas, tengo más choques. Entonces, como la presión es proporcional al número de choques, cuantos más moléculas o más moles de moléculas tengan un recipiente, más choques. También, como bien dijo Abigail, va a depender del volumen. ¿Por qué? Supongan que ahora yo pongo un número constante de moléculas. Pongo 100 moléculas en un recipiente. Si el recipiente es un recipiente chiquito, las moléculas van a llegar rápido a la pared. Si es un recipiente grande, van a poder recorrer una larga distancia sin jamás chocar con ninguna pared. ¿Sí? Imagínense niños en el recreo en el colegio. Si yo los pongo a los niños a correr en un patio chiquito, se estrolan contra las paredes. Si les dejo un patio grande, pueden correr y jugar al fútbol y a la mancha y no se van a golpear contra las paredes porque tienen espacio. ¿Sí? Entonces, la presión también va a depender del volumen del recipiente. Cuando el volumen sea muy grande, van a chocar menos, porque van a tener que recorrer una distancia más grande para encontrarse con una pared. Si el volumen es chiquito, van a chocar más, porque apenas se muevan, ya se encuentran con una pared del recipiente. Y del otro que va a depender, como también bien dijo Abigail, es de la temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura proporciona la velocidad. Cuanto más rápido se muevan, más rápido se van a encontrar con una pared y van a chocar. Si esta es la pared del recipiente y el gas se mueve a esta velocidad, hasta que llega a la pared, choca, rebota y después vuelve, tiene un rato. Si se mueve más rápido, choca más veces. ¿Sí? Entonces, también la presión va a depender de la velocidad, o sea, de la temperatura. Más temperatura, más velocidad, más choca con las paredes. Va a depender del volumen. ¿Sí? Como ocupan todo el espacio, cuanto más grande es el volumen del recipiente, menos van a chocar. Ojo, porque ahí es inverso. Un volumen grande, pocos choques, poca presión. Volumen chiquito, muchos choques. ¿Sí? Vamos a ir razonando esto. ¿Sí? Entonces, a partir de estas explicaciones, vamos a poder sacar algunas ideas. ¿Sí? Imagínense que yo tengo un recipiente con gas. Pongo una cantidad fija de gas adentro del recipiente. Entonces, imagínense que yo acá tengo un tacho, y acá de este tacho yo pongo 1 mol de gas. ¿Sí? Y para simplificarme el dibujito, voy a dibujarlo de nuevo, imagínense que este recipiente yo le voy a poder cambiar las 3 variables. Le puedo variar la presión, le puedo variar la temperatura y le puedo variar el volumen. A mi gusto y piacere. ¿No?
Entonces imagínense que yo tengo un recipiente al que le pueda variar el volumen. Y acá pongo un mol de gas. ¿Sí? Si yo ese recipiente lo pongo a temperatura constante, ¿eso qué significa? La temperatura era proporcional a la velocidad. Si Velocidad la temperatura... constante. Muy bien. Si estoy a temperatura constante, las moléculas se mueven siempre a la misma velocidad. ¿Sí? Si estoy a temperatura constante, siempre las moléculas se mueven a la misma velocidad. Y yo disminuyo el volumen del recipiente. ¿Qué va a pasar con la presión? Aumenta. Aumenta. Baja el volumen. ¿Sí? Tengo las mismas moléculas, moviéndose a la misma velocidad, pero en un espacio más chico. Se dan más con el recipiente. Aumenta la presión y aumentan los choques. ¿Sí? Y si yo aumentara el volumen, bueno, al revés, las mismas moléculas, pero en un espacio más grande, moviéndose a la misma velocidad, chocan menos. Entonces, si la temperatura es constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Disminuye el volumen, aumenta la presión. Aumenta el volumen, disminuye la presión. ¿Qué pasa si yo ahora mantengo constante el volumen? Yo digo, bueno, este recipiente, si bien yo le podía cambiar el volumen, lo voy a mantener fijo. Va a ser este el volumen del recipiente. No va a cambiar. ¿Qué pasa si si a volumen constante, no cambia el volumen, yo le aumento la temperatura? Aumento la Mayor temperatura, velocidad cinética de las moléculas. más velocidad. ¿Y cómo va a ser la presión? Mayor, Mayor ¿no? también. A ver, Sí, pensémoslo. La misma molécula, en el mismo volumen, pero moviéndose cada vez más rápido. ¿Se chocan más o menos con las paredes? Más, más. ¿sí? Ahí Álvaro les está subiendo al foro una simulación en donde pueden jugar con esto. Nosotros acá lo estamos razonando, lo estamos pensando oralmente, pero van a poder jugar en la simulación para visualizar esto. ¿Sí? Si el volumen es constante, más temperatura, quiere decir moléculas moviéndose más rápido, más presión, más choques. Y menos temperatura, menos presión. Fíjense que si el volumen es constante, ¿sí? Las otras dos variables son directamente proporcionales. ¿Sí? Fíjense que como para entender el movimiento, ¿sí? Yo tenía tres variables. La forma de ir entendiendo esto es mantengo una constante y veo cómo se relacionan las otras dos. Mantengo la temperatura constante y veo cómo se relacionan volumen y presión. Mantengo presión constante y veo cómo se relacionan volumen y temperatura. ¿Qué me faltaría? Mantengamos la presión constante y veamos cómo se relacionan temperatura y volumen. A ver, pensémoslo. Si yo mantengo adentro de ese recipiente la presión constante, siempre hay un mol de gas, siempre el mismo número de moléculas. Siempre la misma presión, o sea, siempre los mismos choques con el recipiente. Si siempre tengo los mismos choques con el recipiente, ¿cómo se tienen que relacionar la temperatura y el volumen? Aumentar la temperatura implica aumentar la velocidad. ¿Cómo hago para que aumentando la velocidad, o sea que las moléculas se muevan más rápido, los choques sean siempre los mismos? ¿Qué le tiene que pasar al volumen? Aumentas un poquito el volumen. Aumentar también. O sea, yo aumento la temperatura, se mueven un poquito más rápido, tengo que aumentar el volumen para que también tengan más espacio para moverse y choquen las mismas veces con las paredes. ¿Se ve eso? Esta es la más difícil, por eso la dejamos para el final. ¿Sí? Misma presión implica mismos choques. Si se mueven más rápido, necesitan más espacio para chocar lo mismo. Si se mueven más lento, necesitan menos espacio para chocarse las mismas veces con las paredes. Esta es la más difícil de ver. ¿Sí? Así que, para que lo piensen en casita. Bien. Bueno, todo este estudio de los gases llevó a una ecuación final, que es la ecuación general del gas ideal. Esta ecuación explica el comportamiento de los gases en lo que llamamos condiciones de idealidad. ¿Sí? ¿Qué dice la ecuación? Que la presión P por el volumen B es igual
al número de moles n por R, que es la constante universal del gas ideal, por la temperatura. ¿Sí? ¿En qué unidad la temperatura? Kelvin. Me lo tenían que gritar todos, no solo Abigail, ¿sí? Así tipo malón, o sea, como si fuera un gol de Messi me tenían que decir Kelvin. ¿Sí? ¿Quién es esta R? R es lo que llamamos la constante universal del gas ideal. Y surge de un resultado experimental. Ese mol de gas que yo les conté antes, si yo lo pongo en un recipiente a 0 grados centígrados, o lo que es lo mismo 73 Kelvin, y una atmósfera, ocupa un volumen de 22,4 decímetros cúbicos. Esto es una serie de experimentos. Agarraron un tacho con tapa móvil. Adentro del tacho metieron un mol de distintos gases. Primero un mol de oxígeno, después un mol de hidrógeno, después un mol de dióxido de carbono, un mol de nitrógeno, un mol de distintos gases. ¿Y qué hicieron con esa tapa móvil? La soltaron y la dejaron que crezca hasta el volumen que quiera. ¿Hasta qué volumen va a crecer? Hasta que el volumen del gas de adentro del recipiente ejerciera No una ejerza presión presión. igual a la de la atmósfera. ¿Sí? Cuando la presión de las moléculas de adentro y la presión de las moléculas de afuera se equipara, la tapa del gas la tapa del recipiente se quedaba quieta. ¿Sí? La tapa se expandía hasta que esas presiones se equiparen. Se equiparaba en una atmósfera. Bueno, resulta que independientemente del gas que pusieron adentro del tacho, el volumen en el cual se dejaba de mover la tapa del recipiente siempre era 22,4 decímetros cúbicos. Y de ahí sale R. ¿Sí? Vamos a hacer la cuenta entre todos para que se convenzan. Despejemos R de esta ecuación. A ver, si yo de esta ecuación despejo R, ¿qué tengo que hacer? Tenía que R era la presión por el volumen, acá está N multiplicando, pasa del otro lado N como dividiendo, y la temperatura que estaba acá multiplicando pasa del otro lado dividiendo. ¿Todos de acuerdo? Despejé R. ¿Sí? Bueno, reemplacemos estos valores por lo que dice acá. N es un mol. P es la presión. ¿A qué presión estamos? Una atmósfera. B es el volumen en el que paró el recipiente. 22,4 decímetros cúbicos. Y T es la temperatura, como siempre en Kelvin. 273 Kelvin. ¿Podemos hacer esa cuenta? Y me dicen cuánto les da. A ver, yo voy a agarrar mi calculadora, si la encontrara, la agarré hace 2 minutos. La hacemos todos juntos. Hay que multiplicar una atmósfera por 22,4 decímetros cúbicos. Bueno, 1 por 22,4 da 22,4. Y eso hay que dividirlo por un mol por 273 Kelvin. Entonces, ¿cuánto da eso? A ver, háganlo en la calculadora. 22,4 dividido 273. 0,082 me dice Brenda. Brenda, me gusta tu número, pero no me gusta tu falta de unidades. Yo voy a hinchar mucho los 0,08. pimientos. 0,08 tiene una sola cifra significativa. Seamos un poco más generosos. 3. 0,08. 2. ¿Y qué viene después del 2? 1. Un 1, porque fíjense que si miran la calculadora, mi calculadora dice 0,082051228. Hice esta cuenta con estos números tal cual la tienen acá. Entonces me quedo con 3 cifras. El 8, el 2 y el 0. Pero redondeo con la cuarta. La cuarta cifra es un 5. Entonces a la tercera cifra le sumo 1. Entonces esto me queda 0,0821. ¿En qué unidades? ¿Puedo cancelar alguna de estas? ¿Alguna unidad aparece multiplicando y dividiendo? No puedo cancelar ninguna unidad. O sea que R vale 0,0821 decímetro cúbico por atmósfera dividido Kelvin por mol.
viene con todas las unidades tipo combo de McDonald's. ¿Sí? Nada de número pelado. Número pelado está prohibido. Vamos de nuevo. Bueno, a mí, Brenda, no me gusta darles números sin decirles de dónde salen. ¿Sí? Yo tengo la teoría de que uno se acuerda más de estas cosas cuando entiende de dónde vinieron. Porque si no es un número que te tenés que aprender de memoria. Yo te puedo decir, aprendételo de memoria. Para mí es menos trabajo como docente, pero me parece menos efectivo para vos como alumna aprenderlo. O sea, es una metodología de trabajo, cada quien tiene la suya. ¿Sí? Bueno, entienden de dónde salió el número y entienden por qué tiene esas unidades y no me lo pueden poner sin las unidades. Si cambia la unidad, cambia el número. O sea, si en lugar de atmósfera yo lo quiero en pascales, acá en lugar de multiplicar por una atmósfera, yo tendría que multiplicar por 101.325 pascales y obviamente no va a ser este número. Este número es solo con estas unidades. Por eso tienen que ponerlo todo. Porque cambia las unidades, cambia el valor numérico. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, viene con todo el R. Se lo aprenden con las unidades. Tarea para el hogar hoy, contarle a toda la familia el valor del R y las unidades en la que viene. Porque se lo tienen que aprender. ¿Sí? Bien. Esta ecuación de los gases, ¿sí?, solo se cumplen cuando los gases están en condiciones de idealidad. ¿Qué es eso? Esto, ¿ven que se llama ecuación general del gas ideal? ¿Quiénes son los gases ideales? Ninguno. ¿Sí? Hay una frase que dice una compañera nuestra de trabajo, Karina, que a mí me encanta. Dice que el gas ideal es como la pareja ideal. El novio, la novia ideal, el marido, la esposa ideal. No existe. No existe la pareja ideal. Lo que existe es la pareja real que en ciertas condiciones se comporta como si fuera ideal. Ese momento que te salen corazoncitos y estrellitas en los ojos. ¿Sí? No pasa siempre, ¿por qué? Porque somos seres humanos y no somos todos los días ideales, pero cada tanto hace algo y dice, ah, perfecto. ¿Sí? Bueno. Lo mismo le pasa a los gases. No es que hay un gas que sea ideal y uno que es como un hacho. No. Hay ciertas condiciones en las cuales todos los gases se comportan como si fueran ideales. Siguen todas estas explicaciones que estuvimos diciendo. ¿Cuáles son esas condiciones de idealidad? Presiones relativamente bajas, que choquen con el recipiente, pero no mucho. Temperaturas relativamente altas, que se muevan en el recipiente para que no interaccionen entre sí, interacciones bajas. ¿Sí? O sea, todas estas son las condiciones de idealidad, lo que estamos hablando. Los recipientes enormes para que las moléculas estén bien separadas, no interactúen, ¿sí? Que los choques sean solo con el recipiente, que haya un movimiento de gases que no sea a esta velocidad porque no chocan nunca con el recipiente, ¿sí? Entonces, esas son las condiciones de idealidad. Si estamos en esas condiciones, esta ecuación funciona. Si no, hay otra ecuación mucho más horrible, que es la ecuación del gas real, que no la vamos a ver. Para nosotros, todos los ejercicios que vamos a tener van a ser gases en condiciones de idealidad. ¿Sí? Un gas es ideal cuando está en unas condiciones de presión, volumen y temperatura tales que obedece a esta ecuación. ¿Sí? No es que el oxígeno es ideal y el nitrógeno no, no. En condiciones adecuadas, todos los gases pueden ser ideales. En condiciones no adecuadas, también pueden no ser ideales. Vamos a siempre trabajar en condiciones de idealidad. ¿Estamos? Entonces, no se preocupen si el gas es o no ideal. En las condiciones de los ejercicios de la guía, va a ser ideal. Y ahora voy a hacer magia. No entendí. Sí. ¿Qué no entendiste, Abigail? ¿Cómo un gas pasa a ser gas ideal? ¿O qué es Es ideal? ideal en ciertas condiciones. ¿Sí? Tiene que estar a volúmenes grandes,
¿sí? O sea, no me sirve un volumen de 1 centímetro cúbico de gas. Esto de gas no me sirve. No es una muestra representativa. Necesito un volumen grande, 1 litro, medio litro, 10 litros, un espacio grande. Necesito temperaturas elevadas. Un gas a 0 grados centígrados en general, o a, no sé, a 0 grado Kelvin, no me serviría. ¿Sí? Entonces, vas a ver que en los ejercicios te dan datos para que los gases cumplan la ecuación. ¿Sí? No tiene mucho, simplemente es una cuestión de que no les quede la idea de que hay gases que son ideales y gases que no. ¿Sí? Todos los gases pueden comportarse de forma ideal. ¿Estamos? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien. Esta ecuación que les conté, la ecuación general del gas ideal, es el resultado, es la culminación del estudio de los gases. Es el final del cuento, el vivieron felices y comieron perdices. ¿Sí? A partir de esa, yo les voy a contar todas las que vinieron antes. Estoy haciendo la historia de atrás para adelante, ¿por qué? Porque para hacer que aparezcan las ecuaciones es mucho más fácil. ¿Sí? Entonces, como esta ecuación es el final, todas las otras ecuaciones están incluidas ahí adentro. ¿Cuál es la idea? Si se aprenden la ecuación del gas ideal, todas las otras las deducen, no hace falta que las memoricen. ¿Sí? Entonces las vamos a deducir. Imagínense que yo tengo 2 recipientes con gas en condiciones de idealidad. Para cada recipiente, yo puedo plantear la ecuación general del gas ideal. Entonces tengo un tacho con gas verde. Puedo plantear la ecuación del gas ideal. Presión por volumen es igual al número de moles por R por la temperatura. Tengo un tacho con gas azul. Puedo plantear la misma ecuación. ¿Sí? Una vez para cada recipiente. Cuenten conmigo. ¿Ven que adentro de los 2 recipientes yo puse la misma cantidad de bolitas de gas? ¿Ven que hay 6 Sí, bolitas en cada uno? misma cantidad de moles. Misma cantidad de moles, está representado como mismo número de bolitas. Excelente. ¿Sí? Entonces, como los 2 recipientes tienen el mismo número de bolitas de gas, ¿sí? Yo voy a poder hacer una simplificación. Para cada recipiente yo planteé la ecuación general del gas ideal. Esas son ecuaciones matemáticas. Yo, con esas ecuaciones, puedo hacer operaciones matemáticas. Puedo sumarlas, puedo restarlas y puedo dividirlas. Es una operación matemática entre 2 ecuaciones. Vamos a dividirlas. Hago la ecuación que planteé para el gas verde, dividido la que planteé para el gas azul. Como en ambas tengo el mismo número de moléculas de gas, como dijimos recién, los moles van a ser constantes. Entonces, si los moles son constantes, ¿qué puedo hacer con los moles en esta ecuación? Simplificarlos. Simplificar. ¿Qué otra cosa va a ser constante? R. Porque R, ¿qué es? La constante del gas ideal. Obviamente se llama constante, es constante, ¿no? Entonces puedo simplificar esas 2 cosas que van a ser iguales en los 2. ¿Sí? ¿Qué me queda entonces? Que presión por volumen es igual a temperatura para cada recipiente. Y ahora voy a juntar de un lado del igual todo lo que corresponda al recipiente del gas verde y del otro lado todo lo que corresponda al recipiente del gas azul. O sea, pasa la temperatura dividiendo, la temperatura verde dividiendo, y la presión y el volumen azul del otro lado multiplicando. ¿Ven cómo llegué a esta ecuación que está recuadrada en rojo? Planteé la ecuación del gas ideal para los 2 tachos, las dividí, taché lo que era constante, ¿sí? Y separé las variables que correspondían a cada recipiente. Eso que me quedó ahí es conocido como la ecuación general de estado. PBT por PBT. ¿Sí? Esa ecuación general de estado es la culminación de 3 leyes de las cuales nosotros hablamos en forma general. Fíjense que esta ecuación general de estado tiene a las 3 variables de estado, presión, volumen y temperatura. Para llegar a esa ecuación, yo tuve que mantener el número de gas, los moles constantes. Igual que trabajamos antes, cuando yo les dije que tenía un recipiente y ponía un mol de gas. Para entender cómo se movían estas variables, ¿qué hacíamos? Como son 3 variables, manteníamos una constante y veíamos cómo variaban las otras 2.
Esto ya lo hablamos. Si yo mantenía la temperatura constante, vimos que la presión y el volumen eran inversamente proporcionales. Aumentaba la presión, disminuía el volumen, y viceversa. Disminuía el volumen, aumentaba la presión. Fíjense que si la temperatura es constante, en esta ecuación general de estado, ¿yo qué puedo hacer con la temperatura? Simplificarla, porque está dividiendo a los dos lados. Si siempre es la misma, la simplifico. ¿Qué me queda? Que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Esta relación es la ley de Boyle-Mariotte. ¿Sí? Boyle-Mariotte se dieron cuenta, eran dos, ¿sí? Que si la temperatura era constante, la presión y el volumen eran inversamente proporcionales, lo que habíamos hablado hace un rato. Si la presión es constante, vimos que el volumen y la temperatura eran directamente proporcionales. Para mantener la misma presión, si yo calentaba, tenía que aumentar el volumen del recipiente. La última, la que dijimos que era la más difícil. ¿Sí? A presión constante, volumen y temperatura son directamente proporcionales. Aumenta una, aumenta la otra. ¿Sí? Esa es la ley de Charles. Y si lo que es constante es el volumen, de la ecuación general de estado puedo simplificar el volumen a ambos lados y veo que presión y temperatura también son directamente proporcionales. Esa es la ley de Gay-Lussac. La conjunción de estas tres leyes es la ecuación general de estado, ¿sí? Que sirve solo cuando tengo moles constantes. Acuérdense que si los moles no hubieran sido constantes, yo no los podía simplificar. ¿Sí? Si los moles no aparecen en mi ecuación, es porque son constantes. Y voy a hacer una última. Ahora, una última magia, que es que voy a hacer aparecer de esta ecuación dos más. Y ustedes ya conocen la magia que voy a hacer, ¿sí? Unidad anterior, y hoy lo repasaron con Álvaro. ¿Se acuerdan qué era la masa molar? Por definición, masa molar era ¿qué cosa? La masa de un mol de átomo. La masa de un mol de átomos, ¿sí? Entonces, como la masa molar es la masa de un mol, yo la puedo escribir como formato regla de 3, un mol equivale a tantos gramos, o lo puedo dividir, ¿sí? Entonces yo puedo decir que la masa molar es la masa dividido el número de moles, ¿sí? Si yo tengo la masa de 10 moles y lo divido por 10 moles, eso me da la masa de un mol, ¿sí? Entonces, masa molar es masa dividido número de moles. De esta relación, yo puedo despejar los moles. ¿A qué van a ser igual los moles? Bueno, mol pasa multiplicando, masa molar pasa dividiendo. ¿Qué nos queda? Que el número de moles es la masa dividido la masa molar. Entonces, en esta ecuación, en lugar de acá escribir número de moles, ¿qué puedo escribir? Como los moles son iguales a la masa sobre la masa molar, en lugar de acá escribir número de moles, puedo escribir masa dividido masa molar. Y nos queda esta ecuación. Esto de acá son los moles. No es una ecuación nueva. Es la misma ecuación en donde reescribí un término en función de otros. ¿Lo ven? Es, digamos, una versión nueva de la ecuación general del gas ideal. Y ahora, síganme ustedes. Voy a reordenar esta ecuación que tengo acá. ¿Sí? Matemáticamente, yo digo, ay, esta masa molar acá dividiendo no me gusta. La voy a pasar del otro lado multiplicando. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, no hice nada malo, ¿no? Pasar una masa molar que divide de un lado de la igualdad multiplicando del otro. Matemáticamente estoy bien. Y voy a pasar este volumen que está multiplicando dividiendo. ¿Por qué? Porque puedo. Déjenme hacerlo. Van a ver qué lindo lo que me queda. ¿Sí? La reordeno. Pasé la masa molar multiplicando y pasé el volumen dividiendo. Y ahora, niños y niñas,
¿Alguien se acuerda qué es esto? ¿Qué es masa dividido volumen? Densidad. Densidad. O sea que en lugar de escribir masa dividido volumen, ¿qué puedo escribir? Sabemos que densidad es masa sobre volumen. En lugar de escribir masa sobre volumen, escribo densidad. ¿Cómo me queda la ecuación entonces? Presión por masa molar es igual a la densidad del gas por R por la temperatura. Y ustedes me dicen, ¿y para qué quiero eso? Bueno, porque depende de los datos que me den en el problema, una de estas ecuaciones puede ser más fácil de usar que la otra. ¿Sí? Entonces, depende qué datos tenga, me conviene usar una de estas versiones de la ecuación general del gas ideal. ¿Sí? Dependiendo qué dato me den y qué me pidan que averigüe. ¿Sí? Si me piden que averigüe la masa molar y me dan la masa, la temperatura, la presión y el volumen, y esta es la mejor. ¿Sí? Entonces vamos a decidir qué ecuación usamos en función de los datos. Y vamos con una última. Esto aparece mucho en los exámenes por algún motivo, no siempre, pero aparece bastante. ¿Sí? ¿Qué es la hipótesis de Avogadro? ¿Sí? ¿Se acuerdan del número de Avogadro, que es el número de mol? 6,02 por 10 a la 23. Bueno, Avogadro en realidad no fue quien dijo ese número. Avogadro lo que dijo fue esto. Supongan que tengo dos recipientes con gases que están a la misma temperatura y a la misma presión. Tengo dos tachos con gas. Los dos a la misma temperatura, los dos a la misma presión. Igual que hicimos en la diapo anterior, en la otra, puedo escribir para cada uno de esos recipientes la ecuación general del gas ideal. Entonces, para el primer recipiente yo escribo que presión 1 por volumen 1 son los moles de gas en el recipiente 1 por R por la temperatura del recipiente 1. Lo mismo para el recipiente 2. Y, igual que hice antes, puedo operar matemáticamente dividiéndolos. ¿Qué otra cosa hicimos antes? Todo lo que era igual, lo cancelé. En estos dos recipientes, ¿qué me dicen que era igual? Me dicen que los dos recipientes están a la misma temperatura, o sea que puedo cancelar las temperaturas, y que están a la misma presión, o sea que puedo cancelar las presiones. No me aclararon si estos recipientes son del mismo volumen, así que eso lo tengo que dejar, y no me dicen si los moles de gas son constantes, así que eso lo tengo que dejar. ¿Qué otra cosa también puedo sacar? Y puedo sacar el R, porque la constante del gas ideal siempre vale lo mismo. Entonces, estas tres se van. R porque siempre es la misma. Temperatura y volumen porque me aclaran que son iguales. ¿Qué quedó? Que volumen 1 dividido volumen 2 es igual a moles del 1 sobre moles del 2. Igual que hicimos hace dos diapos, junto todo lo que es del mismo recipiente del mismo lado. Pasan los moles 1 dividiendo, pasa el volumen 2 multiplicando. Me queda que volumen 1 sobre moles de gas en el recipiente 1 es igual al volumen del recipiente 2 sobre los moles de gas del recipiente 2. ¿Qué dice la hipótesis de Avogadro? Volúmenes iguales de gases diferentes, no tiene por qué ser el mismo gas, pero medidos en igual condición de presión y temperatura, va a tener el mismo número de moléculas de gas. Si el volumen 1 y el volumen 2 son iguales, la única forma de que se mantenga esta igualdad es que los moles en el recipiente 1 sean iguales a los moles en el recipiente 2. ¿Sí? La hipótesis de Avogadro es poner en palabras esta ecuación. ¿Sí? La igualdad es moles dividido volumen. Si los volúmenes son iguales, para mantener la igualdad, los moles también tienen que serlos. Esto es lo que decía la hipótesis de Avogadro. O sea, que si la temperatura y la presión son las mismas, el volumen va a ser proporcional a los moles. Si yo tengo el mismo volumen, tengo los mismos moles. Pero si tengo el doble de volumen, voy a tener también
el doble de moles. Si tengo el triple de volumen, voy a tener el triple de moles. Estas yo se las explico hoy para que sepan lo que es y empiecen a hacer los ejercicios. Pero la van a entender recién cuando hayan hecho muchos ejercicios de gases. ¿Sí? Recién para el viernes o para el lunes que viene, ahí les va a caer la ficha de esta. Esta es un poco más difícil. Pero cuando empiecen a hacer los ejercicios, esto va a empezar a caerles. Y les voy a proponer ahora que hagamos un ejercicio. ¿Sí? Déjenme que les voy a poner uno fácil acá en la pantalla. Y lo que quiero que hagamos es que pensemos qué ecuación nos va a convenir usar en cada caso para resolver el ejercicio. Vamos a usar las ecuaciones que estuvimos viendo recién, obviamente. No hay ninguna otra, no vamos a sacar nada de la galera, quédense tranquilos. A ver, ahí tendría que estar pudiendo compartir la pantalla. Este ejercicio solía estar en la guía, y a mí me encantaba porque tiene el enunciado más corto del mundo. Pero este año me lo sacaron. Así que bueno, yo se los doy como extra. ¿Están viendo el Paint en la pantalla? Sí, Ok. Bueno, ejercicio súper cortito. Decía, calcular la densidad de nitrógeno gaseoso, y me daban la fórmula del nitrógeno gaseoso. ¿Sí? A una atmósfera y 21 grados centígrados. Esto es todo el ejercicio. ¿Qué ecuaciones tenemos para resolver este ejercicio? Bueno, la primera es nuestra gran amiga, la ecuación general del gas ideal, que dice que presión por volumen es igual a número de moles por R por la temperatura. Acuérdense que de esta nosotros teníamos dos versiones más. Podíamos decir que la presión por el volumen era igual a la masa, ¿sí? Por R por la temperatura. Todo esto dividido la masa molar, que acuérdense que la masa molar siempre la escribíamos con esta M medio de costado, ¿sí? Y podíamos hacer que apareciera la densidad y decir que la presión por el volumen, por la masa molar, ¿sí? Es igual a la densidad por R por la temperatura. Y después teníamos la queridísima ecuación general de estado, que dice que presión 1 por volumen 1 dividido la temperatura 1, esto es igual a la presión 2 por el volumen 2 dividido la temperatura 2. Digamos que son las ecuaciones que se tienen que aprender. Entonces, niños y niñas, de estas 4 versiones de las ecuaciones que tengo acá, ¿quién les parece que me conviene usar para resolver este problema? el tercero. La tercera, me dicen acá. A ver, vamos a chequear que sea correcto, ¿sí? Para poder usar una ecuación y que me sirva para resolver el problema, obviamente aquello que quiero averiguar tiene que estar en la ecuación, pero además tienen que estar las variables que me da el problema, ¿no? Entonces, acá me proponen que use la tercera. O sea, que la presión, que use esta, que la presión por la masa molar es igual a la densidad por R por la temperatura. A ver, veamos. ¿Tengo la presión? Sí, es dato.
¿Tengo la temperatura? Sí, es dato. Y ya que estoy, ¿qué puedo hacer con esta temperatura que me la dieron en grados centígrados? ¿La puedo usar así? Pasar a No, Kelvin. Pasar a Kelvin. O sea, hay que sumarle 273. Esto me va a dar 294 Kelvin. ¿Estamos todos de acuerdo? Perdón, ¿cuándo se sumaba o restaba 100? Cuando tenés que pasar de grado centígrado a Kelvin, acuérdense que es la temperatura en grados centígrados más 273, esto nos daba Kelvin. ¿Sí? Si tengo que pasar de Kelvin a grado centígrado, hay que restar. Ajá, bueno, a ver, la densidad es lo que me piden que calcule. O sea, el problema me decía, calcule la densidad. Así que aparezca la densidad acá, a mí me gusta, porque esta es mi incógnita. Esta de acá es mi incógnita. ¿Sí? ¿Conozco R? ¿Quién es R? O sea, la densidad tiene que ser la única incógnita para poder usar eso. Se me trabó el chat. Él me dice pasar la Kelvin. ¿Quién es R? Vamos, chiquis. Me olvidé. ¿R qué era? Vamos que lo repensamos. A R lo tengo como dato. Porque ¿quién es R? R era la constante del gas ideal. ¿Cuánto valía R? A ver, ¿quién se lo anotó? Muy bien, Brenda, 0,021. Fíjense que Brenda me puso litro en lugar de decímetro cúbico. Está perfecto, porque acuérdense que decímetro cúbico y litro eran intercambiables. ¿Sí? No hay ningún problema. ¿Cuánto vale R? Bueno, R vale 0,0821, ¿sí? Si quieren litro está todo bien, litro, ¿sí? Por atmósfera, ¿sí? Dividido Kelvin, ¿sí? Y ojo porque M, Brenda, significa metro, ¿sí? Es mol. No, no sean tacaños con las letras, son 3 letras más, ¿sí? Así que tenemos R. R no es misterio, es dato, ¿sí? Y tengo la masa molar. ¿Conozco la masa molar? ¿Podemos ir a la tabla periódica? Exactamente. Muy bien, Ah, Abigail. ¿Sí? Eh, esa es la masa del nitrógeno, pero no la del en nitrógeno estado gaseoso gaseoso. por 2. Ah, muy bien. El nitrógeno, o sea, esa que me puso Gonzalo en el chat sería la masa de un átomo de nitrógeno. ¿Sí? Si es la de un átomo en UMA, si es la de un mol de átomos de nitrógeno en gramos. Pero acá yo tengo la fórmula del nitrógeno que es N2. Hay que multiplicarla por 2. Perfecto. Eso es lo otro que quiero que les quede claro. Desde el momento que ustedes conocen esto, o sea, desde el momento que saben la fórmula de una sustancia química, en ese instante poseen como dato su masa molar. ¿Sí? O sea que la masa molar es dato. ¿Por qué? Porque yo sé la fórmula, entonces la saco. ¿Sí? ¿Quién va a ser en este caso la masa molar del nitrógeno? Es 2 veces la masa del nitrógeno que aparece en la tabla. ¿Sí? O sea, esto es 2 por 14,01, como muy bien me dijeron, esto es 28,02, y como es la masa molar, es gramo sobre mol. ¿Sí? Acuérdense que masa molar siempre se expresa en unidades de gramos sobre mol. Entonces, fíjense, esto es muy fácil. Dato, dato, incógnita, dato, dato. Despejo la incógnita.
O sea que la densidad, ¿a qué va a ser igual? Bueno, para despejar la densidad, R pasa dividiendo, temperatura pasa dividiendo, me queda que la presión por la masa molar dividido R por T va a ser la densidad. Y ahora lo único que hago es reemplazar con los datos. La presión valía 1 atmósfera. La masa molar, la calculé, eran 28,02 gramos dividido mol, o lo que es lo mismo, multiplicar por mol a la -1. ¿Sí? Y todo eso hay que dividirlo por R, y acuérdense que R viene con todas las unidades, 0,0821 litro por atmósfera dividido Kelvin por mol por la temperatura. La temperatura eran 294 Kelvin. ¿Sí? Fíjense que yo puedo simplificar, ¿sí? Atmósfera multiplica y divide, o sea, multiplica en el numerador, multiplica en el denominador, la puedo sacar. Kelvin, que es la temperatura, aparece solo en el denominador, pero de nuevo, una vez divide y una multiplica, la puedo sacar. Mol aparece dividiendo en el numerador y dividiendo en el denominador, así que también lo puedo sacar. Mol se va con mol. Y fíjense que las unidades que sobreviven son gramo y litro, que es perfecto porque son las unidades de la densidad. Entonces, lo único que hay que hacer ahora es la cuenta. ¿Alguien se anima a hacerla? Si no, 100,3. queda de tarea, ¿sí? Acá hay que hacer 1 por 28,2, 28,02, dividido 0,0821, dividido 294. Ojo cuando hagan la cuenta en la calculadora, ¿sí? Esto que está abajo tiene que ir entre paréntesis, o los dos dividiendo. ¿Cuánto les da? Seguro está mal lo mío. No puse paréntesis. Ah, ojo. Es dividido, abro paréntesis, 0,821 por 294, cierro paréntesis. Yo les digo cuánto me da a mí. Me da 1,16, y acuérdense en qué unidades me quedó. Gramo sobre litro. Ahí me dio lo mismo. Ahí les da, a los demás les da, porque Abigail es la única que viene siguiendo y contestándome. Bueno, chiquis, perdón que nos pasamos 6 minutos. Sí, pero querían que hiciéramos aunque sea un ejercicio para que vean cómo se aplica. Pueden hacer con lo que vimos hoy hasta el ejercicio, con esto de hoy pueden hacer hasta el ejercicio, creo que es 11, sí, hasta el 11. ¿Sí? Y también podrían hacer de los que dice para ampliar y profundizar el ejercicio desde el 19 hasta el 23. Yo ahora se los voy a subir a la... Ah, lo pusiste en el campus, excelente. ¿Sí? Ya Álvaro se los puso en el campus. Pueden hacer hasta el 11 y después los primeros 5 para ampliar y profundizar, si les da el tiempo. ¿Sí? Pero primero hagan los primeros 11. Por favor, revisen las unidades cuando hacen estas cuentas. No nada de números pelados. Tienen prohibido los números pelados. Todo con unidades. ¿Sí? Bueno, hagan la actividad del día de la fecha, los que no la hicieron, la actividad obligatoria, y nos vemos el viernes.